Ok, vamos a estar viendo conceptos medio básicos en cuanto a ingeniería estructural para poder comenzar con la parte de análisis y diseño ya de estructuras un poquito más complejas. Entonces, para esto necesito primero entablar los conocimientos básicos en cuanto a todo lo que hay detrás, por ejemplo, del análisis, todo lo que hay detrás, todos los métodos que hay. Igualmente en diseño, todos los parámetros, todas las variables que hay, inercias, módulos de sección, todo lo que tiene que ver, o más bien todo lo que está relacionado en cuanto a resistencia de materiales y estática, que por así decirlo son las antecesoras a lo que realmente nos interesa, que en este caso es el análisis y el diseño. Concretamente, algo que debe estar bien fundamentado antes del análisis estructural, pues es la estática. De la estática ya sería la hiperestática o la isostática, que pues ya son ahí, ya lo iremos viendo más adelante, pues las definiciones. Y en cuanto a diseño, pues las materias que se necesitan previamente antes de comenzar con el diseño de estructuras, pues es la resistencia de materiales. ¿Sí? Entonces, con esto claro, voy a empezar a calcular y a ver conceptos así un poquito muy básicos en Paint, pues nada más para poder hacer los cálculos rápidos, dibujos así rápidos, pero pues ya posteriormente pues estaremos utilizando programas estructurales como por ejemplo Robot o Etaps. Igualmente vamos a estar usando softwares de dibujo, perdón, como lo sería AutoCAD y algún otro software de cálculo como Excel o MATLAB. Según como nos vayamos desarrollando, pues ya iremos viendo estos problemas. Entonces, principalmente, vamos a empezar con conceptos así muy básicos. Ahorita vamos a ver lo que es la resistencia axial de un elemento. ¿Sí? Nosotros podemos tener un elemento cualquiera. Por ejemplo, voy a dibujar aquí, no sé, voy a dibujar una columna. ¿Sí? Aquí esta columna, pues, aquí está bonita. Es una columna de concreto, vamos a suponer. Una columna de concreto que pues está existiendo, pues no tiene mucho chiste. Es una columna, pues vamos a imaginar que es cuadrada, entonces pues es una columna cuadradita. Ok, si yo a esta columna le aplico esfuerzos axiales, ahorita explico qué es un esfuerzo axial, concretamente le aplico un esfuerzo que va en este sentido, pues esta columna va a tener cierto comportamiento, ¿no? Bueno, entonces, dicho comportamiento depende de lo que yo le esté aplicando, en este caso, una fuerza axial. Ok, ¿cómo interpretamos nosotros? Sí, ¿cómo interpretamos nosotros una fuerza axial? En este caso sería pues la que está en rojo. Ok, una fuerza axial se define porque es la fuerza que actúa en el plano o en el eje fuerte del elemento. ¿Cómo sé cuál es mi eje fuerte? En este caso el eje fuerte pues sería este de aquí, mi eje que va concretamente de aquí hasta pues hasta donde termine el elemento, ¿no? Aquí no dibujo el final, pues nada más para demostrar el elemento, pero pues este sería mi eje fuerte. Concretamente en el espacio tenemos tres dimensiones. Tenemos la dimensión X, que la voy a dibujar por acá, la voy a dibujar con líneas rectas para que se entienda mejor la idea. Tenemos el eje X, igualmente tenemos el eje, esto va a ser con verde, el eje X, igualmente tenemos el eje Y finalmente tenemos el eje Z. Esto en el plano tridimensional. Ya si nos ponemos pues sí, en geometría normal, pues serían dos dimensiones, nada más X y Y, ¿verdad? Pero pues esto en el plano tridimensional. Esto lo voy a poner con letras. Este sería el eje X, había dicho, ¿no? Este es el eje Y el último de acá es el eje Z. Ok, ¿cómo definimos entonces una fuerza axial? Bueno, una fuerza axial es la que pasa a través del eje fuerte. Si nosotros nos fijamos, el eje de las X o todos los lados o todas las dimensiones que son paralelas al eje de las X, por ejemplo, este lado de aquí y este lado de acá, que son paralelos al eje X, por lo tanto pertenecen justamente al eje X, todas esas dimensiones, pues estas claramente no son el eje fuerte, si se fijan son de una dimensión pequeña,
Igualmente las que son paralelas al eje Y, por ejemplo este de aquí y este de acá. Si se fija, pues es prácticamente como el eje X, son dimensiones cortas que no me pueden ofrecer mucha resistencia. En cambio, el eje Z es el eje largo del elemento, es el que es paralelo al eje Z justamente. Entonces este sería el eje fuerte en este caso de este elemento. Entonces, al ser el eje fuerte, el eje Z, pues cualquier fuerza que se aplique paralela al eje Z, en este caso, por ejemplo, esta fuerza que estoy aplicando yo aquí, esta fuerza puntual, es una fuerza puntual porque yo la estoy aplicando en un punto del espacio. En este caso, el punto del espacio, pues sería justamente aquí donde cae la fuerza. Entonces, como la estoy aplicando paralela al eje fuerte del elemento, entonces esta fuerza que yo estoy aplicando aquí es una fuerza axial que yo le estoy aplicando a este elemento, ¿sí? Cualquier otra fuerza que no sea paralela al eje fuerte, por ejemplo, una fuerza que venga por aquí, o una fuerza que venga por aquí, en este caso no será una fuerza axial, será más bien una fuerza de corte, o lo que nosotros conocemos acá en resistencia de materiales como las cortantes, las fuerzas cortantes. Si yo aplico, por ejemplo, vamos a aplicar una fuerza, bueno, lo voy a explicar así. Si yo le aplico a un elemento una fuerza cortante, normalmente lo que tiende el elemento a hacer es esto. Tiende a cortarse, tiende a ir un elemento hacia una dirección y el otro elemento hacia otra dirección. Es decir, tiende a generar una fractura por aquí el elemento, ¿sí? Entonces, si yo le aplico, por ejemplo, una fuerza cortante o una fuerza lateral que no es por el eje fuerte del elemento, pues esta parte del elemento va a querer fallar. Perdón, es esta parte, porque la fuerza yo le estoy aplicando en este sentido. Entonces, esta parte del elemento, todo lo que corresponde a este bloque, va a querer deslizarse o cortarse con este otro bloque de acá abajo, o con todo este resto de bloque. Por lo tanto, la falla se originaría en esta parte de aquí, justo donde aplica la fuerza de corte, ¿sí? Entonces, pues tendería a separarse. Entonces, estas son las fuerzas cortantes, las que son las fuerzas que actúan a lo largo de mis ejes no fuertes, y la fuerza que actúa a lo largo de mi eje fuerte, pues es mi fuerza axial. Entonces, supongamos que le estamos aplicando una fuerza axial a mi elemento. En este caso vamos a, no sé, a darle números. Supongamos que la fuerza axial es de, no sé, 15 toneladas. 15 toneladas. Ok. Nosotros sabemos que una tonelada son 1000 kilogramos, por lo tanto esto es exactamente igual a 15.000 kilogramos. Nada más para tener contentos a los señores del sistema internacional, pues son 15.000 kilogramos, ¿sí? Ok. Supongamos que esta columna fue hecha con un concreto F'C, que esta nomenclatura la vamos a ver mucho, F'C, que a grandes rasgos es la fuerza de compresión que resiste este elemento, ¿sí? ¿A qué tanta compresión soporta? Pues la fuerza de compresión con la que fue hecho este elemento es de 250 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Okay. Hay que recordar que elementos encima de 200 kilogramos sobre centímetro cuadrado, pues elementos de concreto arriba de 200 kilogramos sobre centímetro cuadrado ya se consideran elementos estructurales. Por ejemplo, columnas, vigas que estén encima con un F'C encima de 200, pues entonces están bien diseñadas. Con un F'C menor a 200, entonces hay que reconsiderar el elemento, pues ya no se consideraría un elemento estructural. Entonces supongamos que esta columna tiene un F'C de 250 kilogramos centímetro cuadrado. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto quiere decir que por cada centímetro, voy a poner con rombos, por cada centímetro cuadrado que yo tenga acá en la columna, es decir, cuadritos de 1 centímetro por 1 centímetro por 1 centímetro, cada cuadrito de estos, por ejemplo, un cuadrito aquí, que suponiendo esto mide 1 centímetro por 1 centímetro por 1 centímetro, cada cuadrito de estos me va a estar soportando 250 kilogramos, ¿sí?
Eso es lo que me dice la resistencia a la compresión, que cada cuadrito de 1 centímetro por 1 centímetro, que es lo que me dice aquí, cada cuadrito de 1 centímetro por 1 centímetro me soporta 250 kilogramos, ¿sí? Entonces, suponiendo esto, que cada cuadrito es 1 centímetro por 1 centímetro y que cada uno me soporta 250, entonces, ¿qué área necesito para poder satisfacer esta solicitud? Poder satisfacer los 15.000 kilogramos que me está pidiendo pues esta carga, ¿sí? Hay que recordar que esta es una carga puntual. Entonces, nosotros sabemos que la resistencia sale de dividir una carga entre un área, ¿sí? La carga en kilogramos en este caso y el área en centímetros cuadrados. Entonces nosotros podemos decir que la resistencia del elemento va a ser igual a una carga dividida entre un área. Ok, de esta ecuación de aquí, donde R es resistencia, C carga y A área, pues ya conocemos ciertos valores. Por ejemplo, el valor de la resistencia yo ya lo conozco, es de 250 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Entonces la resistencia yo ya la conozco. La carga igualmente ya la conozco, es la solicitación que me están pidiendo, las 15 toneladas, que serían 15.000 kilogramos para los del sistema internacional. Entonces lo único que necesito yo es el área, ¿sí? Entonces pues despejo tranquilamente de esta fórmula el A que está dividiendo, pasa multiplicando, entonces me queda área por resistencia es igual a carga. La resistencia está multiplicando, pasa dividiendo del otro lado, por lo tanto me queda que el área va a ser igual a carga entre resistencia. Okay. Con esta fórmula de aquí ya podemos sustituir. La carga yo sé que es de 15.000 kilogramos. Entonces escribo yo tranquilamente aquí 15.000 kilogramos. Y la resistencia yo sé que es de 250 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Entonces vamos a escribir esto. Ok, vamos a hacer un análisis dimensional para ver qué me saldría si yo divido eso. En la parte de arriba yo tengo kilogramos y en la parte de abajo tengo kilogramos sobre centímetro cuadrado. Es lo que estoy dividiendo, ¿no? Una carga entre una resistencia. Ok, estoy dividiendo una unidad entera arriba entre una unidad fraccionaria debajo. Entonces yo tranquilamente puedo agregar un 1 que no me afecta nada a este kilogramo de arriba. Entonces realmente arriba me quedaría kilogramos sobre 1, por así decirlo. Kilogramos sobre 1. Hago yo extremos con extremos y medios con medios y me quedaría en la parte de arriba me quedaría kilogramos por centímetro cuadrado. Y en la parte de abajo kilogramo por 1 pues me da kilogramo. Y ahora sí, este kilogramo de aquí lo puedo eliminar con lo puedo hacer unidad con este kilogramo de abajo y nada más me queda centímetros cuadrados, que es justamente en lo que se mide el área. Entonces dividir una carga en kilogramos entre una resistencia en kilogramos sobre centímetro cuadrado, pues me da como resultado centímetro cuadrado. Entonces dimensionalmente está bien este procedimiento. Ya solo quedaría hacerlo numéricamente. Entonces yo efectúo esta división de 15.000 kilogramos entre 250 kilogramos sobre centímetro cuadrado y me da como resultado 60. Aquí lo voy a escribir. Me dice que el área tiene que ser de 60. 60 ¿a qué habíamos llegado en el análisis dimensional? Pues 60 centímetros cuadrados. ¿Sí? Ok. Mínimamente, esto es el área que tiene que tener esto de aquí. Esto de aquí mínimamente tiene que ser 60 centímetros cuadrados si quiero soportar 15 toneladas y si mi resistencia es de 250. ¿Sí? Kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Por qué mínimamente? Bueno, vamos a hacer más espacio. Vamos a borrar aquí. Digamos que el área mínima es de 60 centímetros cuadrados, ¿verdad? Te escribo aquí el área de 60, mínimamente 60 centímetros cuadrados. Ok, vamos a suponer que el área es menor.
Vamos a poner aquí un 50. ¿Qué pasa si el área es de 50 centímetros cuadrados? Ok. Nosotros sabemos que la fórmula de la resistencia va a ser carga sobre área. ¿Sí? Ok. Esta área pues está dividiendo, pasa del otro lado del igual multiplicando. Entonces si yo multiplico un área por una resistencia, el resultado va a ser una carga. Entonces yo multiplico mi área, que en este caso la estoy suponiendo de 50 centímetros para ver qué va a pasar, 50 centímetros cuadrados, de 50 centímetros cuadrados por la resistencia, que en este caso es de 250. Vamos a ver qué pasa. 250 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Y esto nos va a dar como resultado, ¿qué dijimos? Una carga. Entonces este centímetro cuadrado de aquí lo puedo hacer unidad con este centímetro cuadrado de abajo. Y 50 por 250 me da como resultado 12.500. Por lo tanto, la carga será de 12.500 o 12.5 toneladas. Entonces, ¿qué estoy viendo si yo disminuyo el área que me dio el primer cálculo? Bueno, estoy viendo que la carga que puede soportar ese elemento no es la carga que me está solicitando, es mucho menor, es 2,5 toneladas menos. Entonces, ¿qué quiero llegar con esto? Pues que entre más pequeña es el área, pues menos va a poder cargar ese elemento, ¿sí? En este caso, un elemento de 50 centímetros cuadrados, como máximo me podría cargar 12.5 toneladas con una resistencia de 250 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Pero las 12.5 toneladas no es lo que me está pidiendo. El problema me está pidiendo 15 toneladas. Entonces, ¿qué área necesito para poder cumplir con esta solicitación, con esta resistencia? Bueno, necesito como mínimo un área de 60 centímetros cuadrados, ¿sí? Ya cualquier número encima de 60 centímetros cuadrados, por ejemplo 70 centímetros cuadrados, me resultará beneficioso porque a mayor área pues podré cargar más en mi fuerza axial. Mi fuerza axial podrá ser más grande. Entonces esto tiene que ver mucho con la parte de la seguridad estructural, que pues entre más grande sea el elemento, pues más carga puede resistir y pues menos probabilidades de que falle. Pero también tiene que ver negativamente en cuanto a la arquitectura, porque se hacen elementos más robustos, elementos más grandes que estorban visualmente, que estéticamente no son agradables o cosas por el estilo. Y también en cuanto a costos, en costos pues se ve afectado negativamente porque una columna, por ejemplo, de 30 por 30 va a ser más barata que una columna de 50 por 50. Esto pues por las dimensiones. En una columna de 50 por 50 pues nos llevamos más concreto, que pues el concreto cuesta. Son más metros cúbicos que una columna de 30 por 30. Entonces es esta parte de ver entre lo beneficioso en cuanto a costos y estética, pero a la par llevar una seguridad estructural que ampare a quien está calculando. Entonces es tener un equilibrio en cuanto a esas cuestiones. Estos serían como que unos conceptos muy básicos en cuanto a resistencia de materiales. Todo lo que vimos aquí es muy básico. Estas fórmulas de aquí en realidad es la fórmula de la presión. La presión físicamente pues es una fuerza entre un área, pero aquí por términos de lo que estamos haciendo pues R es resistencia, C carga y A área, pero pues realmente físicamente pues sería la fórmula de la presión, que es fuerza entre área, ¿sí? Entonces esos son principios básicos para que vayamos ahí teniendo la noción de lo que vamos haciendo. Ya posteriormente nos vamos a ir metiendo con conceptos un poquito más abstractos, como rigideces, o bueno, no tan abstractos, sino más bien un poquito más complejos, como rigideces, módulos de sección, como ya lo decía, límites de fluencia, esfuerzos últimos, y obviamente todos estos cálculos que hicimos ahorita pues ya son sin códigos reglamentarios, porque realmente los reglamentos de diseño nos piden que por ejemplo
bueno, sí, nos piden ciertos factores de seguridad para poder diseñar, que el 10% de la resistencia y todas esas cosas. Pero eso pues ya lo iremos viendo más adelante, conforme vayamos avanzando. Y hasta aquí serían como que las nociones básicas. Igualmente ya iremos viendo más cosas y más cosas, pero pues serían como que nociones básicas.